lugar, quiero darles la bienvenida, quiero dar las gracias al Instituto Goethe, a los teatros del Canal, por haberme invitado para poder hablar hoy del coreógrafo Raimund Huge, al que prácticamente voy siguiendo desde hace 24 años. Durante muchísimos años he sido crítica en la sección de danza y desde hace más de 10 años me dedico a las ciencias del teatro en la Universidad Ludwig Maximilian. Trabajo ahí ahora y ahora analizo, digamos, todos estos acontecimientos desde un punto de vista más científico y no tan periodístico. Me alegro muchísimo de poder haber visto ayer Lettre Amoureuse actualizado y La Valse mañana, pero quiero comenzar de un modo completamente diferente, si me lo permiten. El diseñador de moda Demna Gvasalia, que trabaja como jefe de diseño para Balenciaga, nos revela en una reciente entrevista lo que le une al diseñador español. Cristóbal Balenciaga nunca ha mostrado interés por la ilusión de los modelos. Esa idea la compartimos, a diferencia de Christian Dior, que trabajó en la misma época, que diseñó el New Look, es decir, faldas anchas, talle ceñido y chaquetas pequeñas. Eso no le sentaba bien a casi nadie, afirmara Gvasalia, porque para eso hay que estar extremadamente delgado. Pero Gvasalia no se interesa por ese tipo de mujeres, al igual que tampoco Balenciaga. En el París de los años 50, sus maniquíes se tildaban de monstruos. En el archivo de Valenciana, dice el diseñador Gvasalia, me encontré con un maniquí viejo con joroba. Y ese maniquí es el verdadero motivo por el cual yo me fui con Balenciaga, porque cuando diseño procuro tener en cuenta el porte que le da una vestimenta a la persona que lo lleva. Es una cita literal. Esto es un pequeño pasaje de una entrevista a Demna Gvasalia y alude a los cánones normativos sobre cómo debe ser un cuerpo y arroja luz sobre las fuerzas que surgen cuando estas ideas no se cumplen. Es decir, cuando la tripa es demasiado redonda, el cuello demasiado corto, la estatura demasiado baja o hay otras características que no encajan con una línea de perfección. Gvasalia menciona el maniquí con joroba y recalca la impresión que le causó, demostrando con ello que esa desviación de la línea recta es la ruptura de un tabú, y eso vale tanto para la moda como para la danza. El rígido ideal de los cuerpos extremadamente delgados establecido en la danza clásica ya no impera en todas las compañías y todas las formas de danza, y además hay coreógrafos como Max Stewart y Xavier Leroy, por mencionar solo a dos, entre otros, que cuestionan ese ideal, digamos, este cuerpo o ese canon ideal, pues lo cuestionan en su dimensión social. Normalmente sobre el escenario, en la danza, nos vemos confrontados con cuerpos delgados, atléticos y sobre todo jóvenes. Raimund Huge va a cumplir el año próximo 70 años, es relativamente pequeño y tiene una joroba. Como bailarín representa una imagen corporal distinta. Y aquí podemos ver precisamente una serie de fotografías de Rosa Frank, una fotógrafa que viene acompañando a Raimund Huge desde hace muchos años. Aquí se le ve de espalda. Él trabaja mucho con imágenes que muestran su cuerpo desde la espalda, y la espalda es algo muy tradicional en las artes plásticas, pero él utiliza estas imágenes para mostrar su cuerpo. Aquí vemos su estatura, es simplemente más pequeño que los demás bailarines que le rodea. Una foto de Bolero Variations, y aquí
vemos el cuerpo cuando mueve los brazos y ahí se ve que esa escolosis de la columna se observa con toda claridad, al igual que la joroba, y aquí tiene una especie de palito que señala la joroba. Quizá alguno que haya estado ayer en Lettere Amorose habrá visto estos palitos que él colocaba sobre el escenario, y aquí Hügge hace un paralelo, digamos, con su propio cuerpo, con este marco de una pintura, y es un paisaje prácticamente compuesto por terciopelo. Y aquí prácticamente una montaña que sale de su espalda. Las actuaciones de Hügge al principio no se producían sobre el escenario de danza. Al comienzo se encargó de hacer coreografías para otros cuerpos de bailarines. Él mismo ensayaba gestos en su habitación, en la soledad, en la oscuridad de su habitación, y veía el reflejo en el cristal de la ventana. Uno se ve en el cristal de la ventana, pero de forma difuminada. Aquí él ensayaba esos gestos y evitaba por tanto la mirada directa y fija sobre su cuerpo en movimiento, hasta que en algún momento ensayó una reverencia con un leve giro del cuerpo que había visto en la cantante Dalida y que le gustó. Él lo grabó y por casualidad llegó a ver de nuevo ese vídeo suyo y observó que al girar levemente su espalda, que casi siempre está oculta, se veía con toda nitidez. Y de repente la forma le pareció interesante. Y ahí surgió algo como el cuerpo, como imagen, la espalda, como paisaje y material, y surge un movimiento en Lettere Amorose que hemos podido ver ayer. Luego les enseñaré un vídeo. Es decir, que cuando él se inclina la espalda, la joroba parece una especie de montaña. Esto es el mismo movimiento en contraste con un cuerpo normal, entre comillas, y aquí vemos su desviación de ese canon. Recordemos la última frase que he citado de la entrevista con el diseñador Demna Gvasalia, porque esta cita confirma que una prenda de vestir le da porte a la persona que la lleva. No nos dice que el diseño deba ocultar algo o disimularlo, que no se deba ver. El diseño pretende dar porte y el diseño debe contribuir al porte. El porte puede consistir en la postura del cuerpo, en la presentación del cuerpo, pero también puede ser reflejo de la actitud frente al mundo, es decir, el fundamento del pensamiento y la actuación. Nos vamos a centrar ahora en otra idea, no nos vamos a adentrar, digamos, en esa distinción que pueda haber en Balenciaga y Gvasalia. En el caso de Hügge creo que podemos concluir que ambas ideas confluyen. Lanzar el cuerpo a la batalla. Esa frase la tomó de Pier Paolo Pasolini y las convirtió en título de una conferencia. Y en esa conferencia dice: lanzar el cuerpo a la batalla fue el impulso para subirme al escenario con un cuerpo que raras veces se verá sobre un escenario. Cuando un cuerpo como el mío aparece en una película en el teatro es porque tiene un papel especial, lo sé desde que soy niño. Cuando estaba en el colegio me presenté en el teatro de Wuppertal para conseguir un papel de figurante en Los bandidos de Schiller y no me escogieron, pero años más tarde pude participar en la comedia de Shakespeare como la comedia de los errores, como Sastre con joroba. Ese es el tipo de papeles que se nos adscribe a nosotros. También representó al enanito Saltarín en un cuento representado en su colegio. En ese texto dice: he querido posicionarme. Mi trabajo como bailarín y coreógrafo lo considero como una especie de empoderamiento radical. A continuación voy a hablar del universo artístico de Raimund Hügge, de sus estrategias, de sus movimientos con los que lanza su cuerpo a la batalla, y voy a hablar de los escenarios en los que se libra esta batalla.
y voy a hacer tres distinciones. Voy a hablar en un primer capítulo sobre el cuerpo, luego voy a pasar a un capítulo que se llama recuerdos y actualizaciones, y al final hablaremos sobre luz y espacio, y entre medias un pequeño vídeo para que tengamos una impresión de cómo surge todo esto sobre el escenario. Son vídeos de YouTube que no tienen una calidad demasiado buena, pero permiten conocer el trabajo del coreógrafo. Y luego quizá tengamos ocasión de debatir algo, pero siempre que quieran hacerme una pregunta, entonces la pueden hacer y me interrumpen si les parece bien. El cuerpo. Vamos a hablar del cuerpo. Hauge comienza manifestándose de forma contenida. En sus primeras obras oculta su cara detrás de un paño o con un abanico, se coloca sobre el suelo y coloca su cabeza debajo de un paño. Lo hemos visto ayer en Lettere amorose. Es una escena precisamente de esta obra, y ahí prácticamente está oculto, vuelve a levantarse, se mueve en el espacio, vuelve a colocar este sistema para poder ocultarse un poco. O lo observamos aquí en la obra Meinwerts con un abanico rojo donde prácticamente ya no se le ve. Aquí una máscara que él se coloca sobre la propia cara. Esto también lo hemos podido ver ayer. Es, digamos, una formación del cuerpo en la que él está tumbado sobre el suelo, oculto bajo una manta. La posición tumbada es muy importante. Posición tumbada bajo una manta o bajo unos cartones. Estas son imágenes que vienen inspiradas por fotografías de un fotógrafo que ha fotografiado a personas sin techo. Eso es muy importante para él, recoger este universo, es decir, un universo de muchas afinidades. Y prácticamente podemos decir que ahí nacen una serie de relaciones que no son necesariamente visibles para el espectador, pero para él son muy importantes. Aquí vemos de nuevo otra, digamos, obra, 36 Avenue Georges Mondel. Ahí, digamos, hay muchísimas posiciones, posturas ocultas del bailarín. O aquí, donde, bueno, pues se le está soplando harina para que su cuerpo quede en una especie de nebulosa. Hauge también se muestra desnudo, exhibe su espalda, rompe con los ideales, manifestando los abismos entre características asignadas y representación, entre anhelos y realidad. Todo eso lo manifiesta con su cuerpo. Elige, por ejemplo, en una de las obras que voy a enseñar aquí, a una bailarina alta de radiante belleza, que es la performista sueca Charlotte Engelkes, y apenas le llega hasta el pecho. Estas son imágenes que a él le gusta, con las que trabaja en esta obra, y desde luego también se diferencia considerablemente de la altura. Aquí, bueno, pues a veces el bailarín se convierte en el niño. Y ahí, desde luego, se considera esto como una especie de transgresión de un límite. Muy criticado por la prensa alemana. Las críticas a este dúo llevaban por título La Bella y el Jorobado, La Bella Durmiente y El Enano. Y con todo esto desterraban ese dúo sobre el escenario al reino de los cuentos, o pensando que esto es una especie de show del tipo freak, calificándolo directamente como patológico. Y también había un título en prácticamente La cámara oscura del jorobado, haciendo alusión al cuerpo de Hauge y su puesta en escena en la penumbra. En las últimas obras
observamos que las obras son realmente cada vez más oscuras. Todos los espacios están muy poco iluminados. Ya al comienzo había una especie de penumbra, pero ahora se ha hecho mayor esa oscuridad. En la primera obra de Meinwerts, coreografía que hizo para sí mismo, habla de su escoliosis. Habla el siguiente texto tumbado sobre la espalda. Es demasiado pequeño para su edad, dice la gente, demasiado frágil, demasiado débil. Y ahí hay algo que todavía no se ve apenas. Hay una ligera curvatura de la columna, una curva apenas visible, pero que preocupa a su madre. La curvatura se va a agudizar, crece sin que haya forma de pararlo. Los médicos dicen hay poco que hacer, mandan masajes y gimnasia y le dicen que es bueno acudir a un balneario marino una vez al año. Así comienza todo. Es decir, es ir adentrándose en ese mundo en el que uno es diferente a los demás niños. Él sabe que no es como los otros niños. Y de ahí pasamos a un paso importante de ser consciente de su propio cuerpo. Eso también en la obra Meinwerts, donde se cuelga desnudo de un trapecio. No se ve prácticamente que esté desnudo, porque él trabaja con esa oscuridad. Él intenta colgarse del trapecio. Eso ha sido un enorme esfuerzo. Subir hasta el trapecio y colgarse, y ahí se ve que este cuerpo no es un cuerpo que cumple el canon normal, pero es un cuerpo que a pesar de todo puede hacer esfuerzos atléticos. Se queda colgado un momento y obliga al espectador que mire detenidamente. Si recordamos las imágenes donde señala con un palito a su propia joroba o donde él se presenta a sí mismo, podemos decir que él insiste mucho en la mirada y que confronta al espectador con las atribuciones de un cuerpo. Insiste en la estética de un cuerpo que no cumple con los cánones normales. El cuerpo lo define como un paisaje, abre un nuevo registro, un registro que se centra en la forma, las formas. Se aparta de la enfermedad y se convierte hacia una nueva estética, una estética que se caracteriza por formas. Y así nos demuestra que para la formación de diferencias sociopolíticas lo relevante no son las diferentes imágenes corporales, sino los diferentes modos de percibir los cuerpos. Nosotros tenemos que percibir el cuerpo, pero percibimos el cuerpo de una persona que no cumple los cánones y nosotros tenemos que reaccionar, cerrando los ojos, mirar detenidamente, surgen ideas, surgen anhelos, etcétera. Esta percepción está relacionada con valores estéticos y morales, está relacionada con connotaciones y asociaciones eróticas. Y Hooge atenta contra los roles que otros le atribuyen. Su cuerpo irrumpe en este setting establecido del que ya no quiere ser excluido. Ya no es el sastre jorobado o el enanito saltarín, sino ahora él está en el centro de esta puesta en escena. También hace puestas en escenas para otros cuerpos, cuerpos jóvenes y bellos, pero también cuerpos bellos no tan jóvenes. Todos tienen en común que entran en acción como cuerpos plenos, no unos cuerpos que son insuficientes. Y eso es muy importante. Él siempre se ha negado a lo siguiente. Si alguien le ha preguntado ¿no quieres participar en un festival de inclusión? Eso le horroriza, no es lo que él pretende. Él no quiere ser tildado de deficitario, sino trata de demostrar que él está ahí, que es está suficientemente capacitado para ello.
Y esto se evidencia con claridad en las obras en las que Hooge utiliza su cuerpo en un contexto directamente relacionado con el arte clásico. Por ejemplo, Swan Lake, 4 actos, que recibió el Prix de la Critique Française en 2006. 4 actos del Lago de los Cisnes, cada uno acompañado por fragmentos de Tchaikovsky bajo la batuta de Leonard Bernstein, Wolfgang Sawallisch, Pierre Monteux o Eugène Ormandy. La obra se basa en repeticiones y variaciones de coreografías del Lago de los Cisnes y deja margen para asociaciones y recuerdos evocados por la música en los distintos momentos en los que se inclina la cabeza, se produce un aleteo. Al comienzo del vídeo se puede observar a Ornella Balestra, que ha trabajado durante mucho tiempo con Maurice Béjart y lleva trabajando años con Hooge, y ahí podemos observar, digamos, esa obra muy peculiar del Lago de los Cisnes. Ahora espero que funcione y podamos ver lo que acabo de decir. Esto es el Lago de los Cisnes. Y aquí vemos la típica forma, estos típicos aleteos. Y por supuesto, esta forma de movimiento de los brazos se ejecuta de un modo diferente. Es un dúo, como podemos observar. De esta serie también forman parte otras obras. Son series que tienen relación con la historia de la danza. Quiero mencionar Bolero Variations del 2007, L'Après-Midi 2008, una obra creada para el bailarín Egarmont, con una composición cuidada y con múltiples referencias espaciales. La puesta en escena de Après-Midi sigue una curva energética ascendente. Comienza tumbado y ofrece una danza de gestos y poses de cristalina belleza y supremo sosiego, un juego de mirada, de gestos contenidos, de ángulos perfectamente definidos. El minimalismo de Hooge se junta aquí con el neoclasicismo a la Balanchine, extremadamente ralentizado. Es un movimiento muy ralentizado, muy desacelerado. Todo ello ralentizado, pero con parecida trascendencia. Hooge es el punto de referencia para Egarmont, llena vasos con leche, los coloca como elemento de ordenación espacial y el blanco radiante da una nota de color. El cuerpo de Hooge se convierte en punto de culminación. Después de una larga serie de iniciaciones con su cuerpo que se aparta de los cánones al uso, él entra en relación directa con el arte clásico. Y su confrontación con la historia europea de la danza culmina en la obra Pas de Deux, en la que realmente se pone una especie de monumento para la parte más virtuosa de la danza, que es un pas de deux. Está aquí precisamente con Takashi Ueno, el pas de deux como máxima expresión de la virtuosidad de la danza. Aquí vemos prácticamente una especie de metanivel. Ueno salta con un salto absolutamente virtuoso, él está ahí, mira, y hay una relación de mirada entre los dos y hay una clara complicidad
que demuestra que se genera el virtuosismo y que el virtuosismo se puede percibir. Se recoge el principio de la danza clásica. Aquí tenemos bueno, pues un nivel especial en el que se está moviendo el bailarín. Takashi Ueno, bueno, pues la Vals le podrá ver mañana, verá a Emmanuel Egamon, a Balestra. Lo importante es que Huge va colaborando con los artistas durante años, no siempre como compañía, no existe una compañía Raimund Huge, pero tiene una red de grandes personalidades artísticas que tienen una enorme presencia en sus obras y para las que a veces Huge incluso crearía una obra propia, pero en esa obra propia él está presente. Es decir, Huge nunca se retira a un segundo espacio, sino marca el espacio para los bailarines. Y en obras anteriores había momentos en los que Huge estaba en la primera fila, sentado, se levantaba, llevaba a los bailarines sobre el escenario, se volvía a sentar y bueno, pues Huge les dejaba bailar sobre el escenario y él cumplía prácticamente el papel de maestro de ceremonias que organizaba la velada de danza. Y ahora vamos a ver una serie de vídeos. En primer lugar, Bolero Variations.
Acabamos de ver tres ejemplos. A mí me hubiese gustado enseñarles mucho más, pero creo que podemos ver la gran variedad, porque al comienzo vemos obras en grupo donde cada bailarín desarrolla su propio lenguaje para expresar la danza. Luego tenemos solos, pasajes en grupo, luego ese lento deambular de Hauge. Luego Egamond es un bailarín que procede de la danza clásica, que incorpora un ideal apolíneo prácticamente, y prácticamente conoce a Nijinsky, la obra original, L'Après-Midi, pero cambia estos movimientos y al final vemos este pas de deux donde los dos están hablándose de tú a tú, pero vemos que en algunos pasajes cada uno hace lo que puede y no se está ponderando lo que es mejor o peor. Es una forma de presencia en común sobre este escenario. Y con ello paso a lo que yo he llamado retrospectiva y actualizaciones. Hauge nació en 1949 en Wuppertal. Se hizo periodista, escribió para el semanario Die Zeit, un semanario muy conocido en Alemania, publicaba retratos, entrevistas. Desde un comienzo le interesaban las biografías individuales, le interesaban las personas con todos sus anhelos, sus rupturas y sobre todo le interesaban las personas capaces de imponerse en la sociedad. Deja que las figuras le cuenten y registra los pequeños matices. Entrevistaba a la señora, por ejemplo, que limpiaba los aseos en la estación de Wuppertal, pero al mismo tiempo a artistas, a insignes directores. Le interesaba todo y sobre todo la actitud de cada uno de los individuos. Durante 10 años ha trabajado para el Tanztheater de Wuppertal como dramaturgo de Pina Bausch. Aprendió de Bausch, del director Peter Brook, del teatro japonés, del Buto, la danza hacia la oscuridad, y Kazuo Ono, el grupo Sankayuku y el director Ushio Yamagatsu han sido importantes para él. Que unas personas se junten en el mismo espacio al mismo tiempo para vivir un momento en común convierte el evento teatral en algo especial. Esta copresencia entre público y artista. Y cito: yo me subo al escenario siendo consciente de hacer algo en común, de realizar un ritual. Quizá lo haga en representación de otros, pero me considero a la vez como espectador porque guardo distancia conmigo mismo. Es un ritual y no los hago solo para mí mismo. Fin de la cita. Pero tampoco lo hace solo para el público. No asume el trabajo que le corresponde al espectador, el trabajo de recordar, el trabajo de desarrollar ideas propias. Hauge diseña historia de mentalidad y de actualidad que podrían tener sus raíces en su propia biografía, pero abre una especie de archivo de memorias culturales. En los primeros solos, Meinwert, Chambre séparée de 1997 y Another Dream de 2000, el centro de atención lo constituye la historia alemana entre 1930 y 1970. Wuppertal en los años 50 y los años 60 aparece la cantante pop Gippe, la por aquel entonces Miss Alemania, que están firmando autógrafos. De películas de éxito y la máquina de coser de la madre está colocada en la habitación. En la habitación está colgada una fotografía de Rock Hudson.
y habla el siguiente texto: cuando el hijo estaba besando la foto de calendario de Rock Hudson, la madre entró en la habitación y se pone como una fiera. El beso no significa nada, intenta aclarar el hijo, solo he besado un trozo de papel. Y en el reverso de la foto se decía: a Rock Hudson se le puede contactar a través de Universal International Films, Universal City, California, USA. Sobre el escenario se escuchan canciones y chansons en diferentes versiones elegidas de forma dramatúrgica, de modo que los textos sean importantes para las circunstancias. También se escuchan arias de ópera, pero también canciones de Judy Garland, también chansons de Jacques Brel y de Mina, que hablan de belleza, de amor, de cuerpos y eróticas, de cercanía y de pérdida. In Another Dream, Hooge cita una palabra del pastor Martin Luther King, que fue asesinado en 1968 y que había creado la resistencia sin violencia. I have a dream today. Y eso lo relaciona con los recuerdos de esa cafetería tan concurrida en la zona peatonal de Bielefeld, en la que no se atendía a los negros. Nos narra la historia de los negros que no encuentran trabajo por serlo. Hooge recurre al pasado para relacionarlo con el presente. Desarrolla una estructura que va variando entre la privacidad y el propio pensamiento. La obra Lettere amorose de 1999 lo demuestra con claridad. Aquí el pasado y el presente se unen en un tema de marginación y represión. En este solo, en su versión de 1999, Hooge lee 5 cartas, Lettere. En primer lugar, la carta de un niño turco a su hermano. A continuación, la carta de una madre que vive en Alemania a su hijo que vive en Istambul. Hooge lee la carta de su propio padre a su madre soltera, en la que el padre le comunica su repentino matrimonio con otra mujer que está esperando a un hijo suyo. La carta reza: la querida Hilde dice tendrá que perdonarle. Él mismo está sorprendido por casarse tan repentinamente, pero seguirá pasando el dinero al pequeño Raimund. Eso es lo que escribe el padre de Hooge a la madre. Y esta carta la lee Hooge lacónicamente, del mismo modo a la que lee la cuarta carta. Dos jóvenes buscan ayuda para su patria. Ruegan a sus excelencias, los responsables de Europa, que ayuden a la patria. La postdata lapidaria a esta carta reza que los dos jóvenes murieron el pasado mes de agosto, hace ya 20 años, como polizones ocultos en el tren de aterrizaje de un avión que volaba a Europa. Y la última carta es una carta en la que se pide, en el que Yusuf, príncipe de Tebas, pide a un médico que le permita entrar en Suiza porque las gaviotas del lago de Zúrich escriben una carta tan nostálgica. Todo ello lo recita Hooge sin refuerzo técnico, con estilo neutro. No se corresponden con el cliché de una carta de amor. Giran en torno a lo que la escritora Lasker Schüler definiría como añoranza del ausente, en cuya cercanía se viviría mejor. Conseguir que la gente pase de la anonimidad a estar presente en el teatro se convierte en un programa político para Hooge. Le da voz a los marginados y habla de las discriminaciones cotidianas, las discriminaciones, las ungistida. Con Faustin Linkejekula, un bailarín de Congo, surgió en 2009 la obra Sans Titre. Hooge asume la función del anfitrión, le da el espacio, como en muchas de sus otras obras. Él coloca sobre el borde del escenario unos folios blancos, se agacha unas 80 veces, se vuelve a incorporar y Linkejekula coloca una línea central de delante hacia atrás hecha con guijarros. Todo ello utilizando música de Johann Sebastian Bach y Henry Purcell. Y Linkejekula acompaña esa música con un canto muy alto, como un lamento.
Es un llanto como fúnebre, un llanto que intenta dar la voz a aquellos que son los sin papeles, sans papier, aquellos que han huido, aquellos que han muerto. Hauge lo coloca todo en un contexto de la actualidad. Dice, olvidar es una idea muy privada y añade, recordar es una capacidad. Y este programa ya lo ha aplicado desde la primera hora en la que él aparece sobre el escenario con su joroba. Y todo ello tiene que ver con la historia de Joseph Schmidt, un tenor judío de estatura muy pequeña, fue perseguido por el Tercer Reich y él cantó una canción, abriéndose paso a lo largo del mundo. Intentó huir a Suiza, no lo consiguió y al final murió en un campo de internamiento en Suiza. Y esto es algo que también hemos podido observar ayer. Letra amorosa. ¿Ayer ha estado alguien viendo esta obra? ¿Sí? Esta obra, en su versión de 1999, dura 2 horas y media y se ha reducido, y esta carta del padre a su madre la ha dejado fuera, la ha radicalizado más. Ahora hace mayor alusión a la situación política, a todos los refugiados, y nos llega a decir, aquí hay gente que tiene el derecho de venir a nuestros países, que buscan protección, a los que no podemos marginar, a los que no podemos desplazar, y esta es una actitud política que con esta obra intenta luchar con la actitud política de algunos. Para aquellos que han estado ayer, puedo recordarlo, que es, el trailer. Es el final, el texto recitado en alemán, y al final agacharse, este esfuerzo repetido de inclinarse y volver a levantarse. Y prácticamente se llena una canción completa con un solo tipo de movimiento. En lo que acabamos de ver resulta interesante que aquí habla en alemán, es una puesta en escena en Viena. Ayer ha hablado en español. Es un principio que comparte con Pina Bausch, que los textos siempre se hablan en el idioma del país donde se pone en escena la obra. Le parece muy importante que todos los espectadores lo puedan entender, y es también un símbolo de que hay algo que compartimos, el idioma, cuando estamos sobre el escenario. Y también hemos visto y hemos podido observar el espacio en la parte de atrás, las flores, todo está ahí en el espacio, a veces está oculto, pero el espacio vacío se va
llenando de significado, gracias a la acción. Podemos decir que la memoria colectiva le enriquece a Huge cuando se dedica a colegas que son artistas. Él tiene una red de afinidades. En 2007 le dedica una obra a María Callas, 36 Avenue Georges Mandel. Hay otra dedicada al bailarín francés Dominique Bajouet, Si je meurs, laissez le balcon ouvert. Una frase tomada de una poesía de Federico García Lorca, y las dos obras se acercan a sus personajes de referencia de una forma muy típica de Huge. Huge no investiga como periodista, y era periodista. Es decir, que él sabía cómo investiga un periodista. No lo hace como tal porque no quiere escribir una obra biográfica, sino veía películas, leía y escuchaba. Y así trabaja con sus bailarines y bailarinas. No llega al estudio de danza con ideas fijas, sino le pide a todos los bailarines que le escuchen, que le vean. Para Swan Lake 4X, vio una serie de películas de Galina Ulanova en el lago de los cisnes. También, digamos, una de las cisnes especiales como Plisetskaya. Para Bolero Variations, el bolero de Béjart. Pero también el patinaje con figuras libres de Jane Torville y Christophe Dean sobre música de Maurice Ravel, que habían ganado en 1984 la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sarajevo. Todo bailarín debe sentir la música, cada uno se mira, se ven los vídeos en común, no para copiar, sino para entender el ambiente, establecer conexiones. Es una mirada intertextual. Hay muchos textos que Huge habla, recita, que habían aparecido en semblanzas o retratos, pero puestos en un nuevo contexto. Cito: siempre he mirado mucho. Se observa que hay relaciones en el sacre entre Pina Bausch y Béjart, pero también entre ambos con el sacre de Nijinsky. Es una mirada con una conciencia histórica. Por supuesto, también hizo su propio sacre. Huge ha intentado establecer vínculos en sus obras, también vínculos musicales mezclados con diferentes tintes biográficos, históricos y políticos. Bajouet murió en 1972 de las consecuencias del SIDA, y como dice Huge, han muerto antes de su tiempo como Lorca, Hervé Guibert y el fotógrafo francés que tiene cabida en su obra Si je meurs, laissez le balcon ouvert. Es una obra que comienza en negrura total y una marcha fúnebre, pero termina en un colorido embriagador. Y aquí hay relaciones con la propia obra, con la obra de Beuguet, y relación con un autorretrato de Guibert. Y esto es lo que enriquece la obra. Si recuerdan, antes en Pas de Deux, pues él lleva prácticamente una especie de tablet en el que se ve una bailarina que está bailando. Y es un tinte expresionista que vuelve a aparecer en los movimientos de Cacho-Ueno. Es decir, nunca se explica del todo este nexo, y da igual si se ve o no se ve, pero en todo caso se ve que ahí se intentan tejer relaciones y que hay diferentes capas que se superponen. La despedida, la tristeza por la pérdida, lo ausente, el recuerdo son los temas de Huge sobre los que trabaja una y otra vez, al igual que recurre una y otra vez a estrategias performativas, el deambular por el espacio, las repeticiones, los gestos y las acciones pausadas. Y con ello paso a mi último punto, el espacio y la iluminación.
Huge comenzó, como ya he dicho, con una estructura o estética minimalista parecida a la japonesa, una estética de ritual con el valor de la oscuridad. El escenario es muy oscuro, negro. La fotógrafa Rosa Frank, de la que son estas fotografías, ha acompañado a Huge durante muchos años y ella aceptaba que había cosas que literalmente no se podían fotografiar. Que cualquier fotógrafo hubiese dicho: necesito más luz, pero ella llegó a decir: si Raymond me dice aquí hace falta menos luz, por favor, un 3% menos de luz, entonces tiene razón. Desde 1992, Huge trabaja con el artista plástico Luca Giacomo Schulte. Está presente en el escenario, a veces para limpiar el escenario, para recoger cosas. Es el mundo de las cosas. Eso lo acabamos de ver. En los espacios de Huge hay cosas que son a veces difíciles de reconocer. Aquí estamos cerca del escenario, en un teatro estamos a veces muy lejos de un escenario. A veces podemos ver unas velas de té, un pliego de papel dorado, unas lámparas de colores, unos cubitos de hielo, unos granos de café. Y Huge oculta estas cosas, se oculta detrás de ellas, las lleva de un sitio a otro y les da un nuevo lugar. Aquí vemos esta especie de iluminación tan especial de la obra Mein Werk. Es una lámpara de infrarrojos que dibuja esta sombra que recuerda a las películas alemanas de los años 30-35. Y mientras todo esto ocurre, se escucha una canción en la que se habla del Tercer Reich y de la época de la posguerra. Se establecen relaciones, nexos, y él está ahí, está presente, pero está dejando que las voces determinen el contexto de esta escena. Esto es un mechero y es también, digamos, pues una especie de escayola que tuvo que llevar como niño por su escoliosis y probablemente la mandó a hacer posteriormente. Pero de repente parece que la espalda haya dado la vuelta, haya girado y se haya colocado en otro lugar. Y esto es chambre séparée, también utiliza lo mismo en lettres amoureuses, es decir, construir pequeñas casas con palitos y al final esas casas se vuelven a destrozar. Aquí vemos de nuevo a Emmanuel Egamont en après-midi, en esta postura, digamos, tan espacial que recuerda a Nijinsky, y al lado dos vasos llenos de leche que Huge ha traído a la sala, que generan un reflejo de luz, pero al mismo tiempo dan una consistencia. Y quizá, bueno, pues es una alusión, digamos, de a la puesta en escena de Nijinsky, que termina en una especie de masturbación del fauno. Georges Mondel, tumbado. Aquí vemos abrigos, zapatos, un sinfín de cosas colocadas sobre el escenario. Aquí esta especie de pequeña alfombrilla roja, el rojo que encontramos tanto en el Sacre de Nijinsky como también en la consagración de Pina Bausch. Estas dos, digamos, zapatos. Y aquí tenemos a un dúo, Lorenzo de Brabandere y Raymond Huge, se tocan y se unen en este vaso de agua, y esto de lettres amoureuses, el juego
con las flores, coloca la flor, la mete en el agua, la lleva hacia atrás, un ritual. Hay críticos que han dicho que es un fanático del orden. Él dice que no es así, simplemente crea una estructura. Él tiene una estructura muy clara y una estética igual de clara. Estos son granos de café. Aquí arena. Y aquí un escenario en el que él escribe sobre la arena, y en estas pequeñas tablas se pueden ver imágenes. Aquí la foto de su madre. Y es también, digamos, la portada de un libro prácticamente autobiográfico. Y aquí de nuevo el trapecio y la camisa, que al mismo tiempo oculta pero concentra prácticamente la luz. Es una especie de esponja que absorbe la luz. Es decir, aquí observamos la forma muy sofisticada de iluminación. Y ahora la Valse, que se podrá ver mañana. La Valse es una obra de 2016 y es una obra que reúne todo lo que caracteriza al universo de Hooge. Y sin poder anticipar prácticamente lo que van a ver mañana, pero aquí tenemos una elevada concienciación política que comunica el contexto en el que se crea la Valse de Ravel. Tenemos una dramaturgia musical muy elaborada que permite escuchar una gran variedad de valses que se escuchan tumbados o de pie. Simplemente sobre el escenario se escucha el vals, el juego con los atrezos, que es más simplemente que un juego con objetos bellos y sorprendentes, exquisitos solos de los bailarines y las bailarinas con su propio lenguaje de movimiento, un encuentro entre Hooge y sus colegas y una elevada densidad ambiental. Muchas gracias por su atención.